Hola, soy Fede, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos con otro nuevo vídeo sobre relaciones trigonométricas. Vamos con el ejercicio 112, dice calcula todas las razones trigonométricas de los ángulos que cumplen las igualdades expresando todas las soluciones de forma exacta con fracciones y con radicales. El primer ángulo sabemos que el coseno de alfa es igual a raíz de 5 partido por 3. Sabemos que hay dos ángulos que cumplen esa condición en la primera vuelta, es decir, entre 0 y 360 grados. Uno estará en el primer cuadrante y otro en el cuarto cuadrante, que es donde el coseno del ángulo es positivo. Vamos a calcular cuáles son ambos ángulos. Para ello utilizamos la relación trigonométrica fundamental, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, de forma que el seno de alfa será igual a más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Ya sistematizamos esto y sabemos que el seno de alfa es igual a más menos raíz de 1 menos coseno cuadrado. Como el coseno de alfa vale raíz de 5 partido por 3, al elevar al cuadrado raíz de 5 partido por 3 nos quedará la raíz de 5 al cuadrado, que es 5, y 3 al cuadrado, que son 9. Es decir, que 1 menos coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos 5 novenos. Veis que aquí lo que hemos hecho ha sido despejar el seno cuadrado de alfa como 1 menos coseno cuadrado de alfa, y luego hemos calculado que el seno de alfa será igual a más menos la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. De forma que realizando esa operación, 1 menos 5 novenos son 4 novenos, calculáis el común múltiplo, ¿verdad? 9 menos 5 son 4 partido todo por 9. Luego nos queda que el seno de alfa es igual a más menos la raíz de 4 novenos, que es lo mismo que más menos 2 tercios. Es decir, que de esos dos ángulos hay uno que el seno será positivo, que será el que esté en el primer cuadrante. En el primer cuadrante recordáis que el seno de un ángulo es positivo y el seno que corresponde a menos 2 tercios será el del ángulo que está en el cuarto cuadrante. Estos dos ángulos tienen el mismo coseno, que vale la raíz de 5 partido por 3. Veis que a partir del coseno y utilizando la relación trigonométrica fundamental, calculamos el seno del ángulo, y en este caso hay dos ángulos cuyo coseno vale la raíz de 5 partido por 3. La otra razón trigonométrica que nos queda es muy sencilla de calcular. La tangente de alfa, recordáis que era seno de alfa partido por coseno de alfa, de manera que la tangente de alfa será más menos, cogiendo el 2 tercios o el menos 2 tercios, partido por el coseno de alfa, que en este caso sabemos que siempre vale raíz de 5 partido por 3. Simplificamos los treses y nos queda 2 partido por la raíz de 5 más menos 2 partido por raíz de 5, que racionalizando, multiplicando arriba y abajo, numerador y denominador, por la raíz de 5, nos quedará 2 raíz de 5 partido por 5. Es decir, que si resumimos, tenemos que si el ángulo está en el primer cuadrante, el coseno vale raíz de 5 partido por 3, que es lo que nos decían en el enunciado del ejercicio. El seno valdrá 2 tercios, el seno vale 2 tercios y la tangente vale 2 raíz de 5 partido por 5. En cambio, si el ángulo está en el cuarto cuadrante, veis que el coseno sigue valiendo lo mismo, vale la raíz de 5 partido por 3, el coseno vale la raíz de 5 partido por 3, que es el dato que nos decían en el enunciado del ejercicio, pero ahora varía el seno del ángulo, que es negativo, vale menos 2 tercios, y la tangente del ángulo, que también es negativa, puesto que el alfa está en el cuarto cuadrante y vale menos 2 raíz de 5 partido por 5, ¿de acuerdo? Entonces, un ángulo cuyo coseno vale raíz de 5 partido por 3, que está en el primer cuadrante, y otro ángulo cuyo coseno también vale raíz de 5 partido por 3, pero está en el cuarto cuadrante. Vamos con el apartado B. En el apartado B conocemos la tangente de un ángulo. La tangente de alfa es igual a un medio. Recordáis que este es un ejercicio parecido a uno que vimos en otro vídeo anterior, en el que la tangente de alfa valía 2. Cuando me dan la tangente, la relación trigonométrica que voy a utilizar es que 1 más tangente cuadrado es igual a 1 partido por coseno cuadrado. Hay dos ángulos cuya tangente es positiva, uno que estará en el primer cuadrante y otro que estará en el tercer cuadrante. Recordáis que la tangente es positiva si el ángulo está en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Fundamental esto, ¿vale? Bueno, de forma que 1 más tangente cuadrado será igual que 1 partido por coseno cuadrado. Como la tangente vale un medio, al elevarlo al cuadrado eso vale un cuarto. 1 más un cuarto pues serán 5 cuartos,
que al transponerlo al otro término, este coseno cuadrado de alfa lo pasamos al otro miembro multiplicando, y el 5 cuartos, pues el 4 que estaba dividiendo pasará multiplicando y el 5 que estaba multiplicando pasará dividiendo. Es decir, que llegamos a que el coseno cuadrado de alfa tiene que ser igual a 4 quintos. De ahí deducimos que el coseno de alfa será más menos la raíz de 4 quintos. Como la raíz de 4 son 2, pues llegamos a la conclusión de que el coseno de alfa vale más menos la raíz de 2 quintos, que si racionalizamos, multiplicando y dividiendo el numerador y el denominador por raíz de 5, llegamos a que el coseno de alfa vale más menos 2 raíz de 5 partido por 5. Luego tenemos dos posibilidades, una corresponderá al primer cuadrante en el que el coseno es positivo y otra corresponderá al tercer cuadrante en el que el coseno es negativo. A partir de aquí calculamos el seno cuadrado de alfa, ya veis que es muy sencillo, seno cuadrado de alfa es más menos, aquí este cuadrado sobra, esto está mal, a ver, corregid esto por favor, este cuadrado sobra, esto lo tachamos, es el seno de alfa el que vale 1 menos coseno al cuadrado de alfa su raíz cuadrada. Seno cuadrado sería 1 menos coseno cuadrado y seno de alfa es lo que vale más menos 1, la raíz de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. De forma que tenemos que el seno de alfa será más menos la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de alfa. El coseno cuadrado de alfa vemos que vale 4 quintos. Veis que aquí tenemos que coseno cuadrado de alfa es igual a 4 quintos. Luego 1 menos 4 quintos, que es un quinto, la raíz de un quinto nos quedará más menos 1 partido por la raíz de 5. Dice el ejercicio explícitamente que utilicemos fracciones y radicales, es decir, no hay que utilizar la calculadora para calcular la raíz de 5, 2, no sé cuántos, no. Vamos a utilizar raíces, vamos a utilizar números irracionales en forma de raíz. De forma que hemos llegado a que el seno de alfa o bien vale la raíz de 5 partido por 5 o bien vale menos la raíz de 5 partido por 5, porque recordáis que decíamos que hay dos ángulos cuya tangente vale un medio, uno que está en el primer cuadrante, con lo cual corresponderá al seno positivo, y otro que está en el tercer cuadrante, que corresponderá al seno negativo. Bien, es decir, que si resumimos, si estamos en el primer cuadrante, ojo, vamos a entender bien esto, alfa es mayor o igual que 0 y menor o igual que pi medios, aquí lo doy en radianes, de forma que este ángulo estoy seguro que va a estar en el primer cuadrante, está entre 0 y 90 grados, 90 grados recordad que es pi medios radianes, entonces en ese caso la tangente vale un medio, aquí lo tenéis, la tangente vale un medio, el seno es positivo, vale raíz de 5 partido por 5, el coseno es positivo, vale 2 raíz de 5 partido por 5. ¿Qué ocurre si el ángulo está en el tercer cuadrante? Es decir, está entre 180, que son pi radianes, y 270, que son 3 pi medios radianes. Vamos a manejar bien el paso de grados a radianes o de radianes a grados. Pi radianes son 180 grados, 3 pi medios radianes son 270 grados, un ángulo que está entre 180 y 270 es un ángulo que está en el tercer cuadrante. Esto significa que el ángulo está en el tercer cuadrante. Bueno, y observamos que el ángulo que está en ese tercer cuadrante, la tangente sigue siendo positiva, sigue valiendo un medio, y el seno y el coseno ahora son negativos. Cuando dividamos menos entre menos nos quedará más. Luego efectivamente la tangente sigue valiendo un medio, que es lo que decía el enunciado del ejercicio, pero ahora el seno es negativo y el coseno es negativo también. Bueno, vamos con el apartado C. Ahora el dato que nos dan es el seno de alfa, que vale 5 sextos, y sabemos que el seno es positivo en el primer y en el segundo cuadrante. Por tanto, tendremos dos ángulos, uno que estará en el primer cuadrante y otro que estará en el segundo cuadrante, cuyo seno es positivo. ¿De acuerdo? Bueno, aplicamos la relación trigonométrica fundamental. La relación trigonométrica fundamental, recordáis que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Aquí me he vuelto a pasar lo mismo, que se me ha olvidado. Esto es coseno de alfa. El coseno de alfa es lo que es más menos 1 partido por 1 menos el seno cuadrado de alfa. Perdonadme, es coseno de alfa igual a más menos raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa. El coseno cuadrado sería 1 menos seno cuadrado de alfa. Corregidlo, por favor. De manera que el coseno de alfa, otra vez volvemos a tener aquí lo mismo que nos pasaba antes, ¿vale? Lo voy a tachar. Voy a poner aquí esto para que me salga
aquí tacho esto no vale. El coseno de alfa es lo que vale más menos 1 partido 1 menos el seno cuadrado, perdón, 1 menos seno cuadrado de alfa, aquí lo tenéis, de forma que el coseno de alfa valdrá más menos 1 menos el seno cuadrado de alfa. El seno cuadrado de alfa, como el seno de alfa vale 5 sextos, pues veis aquí que esto vale 25 partido por 36, que es el seno cuadrado de alfa. Realizando esta operación dentro de la raíz, recordáis que cuando tengo una raíz no se puede descomponer la raíz de la suma o de la resta como la resta de las raíces. Entonces realizamos esta operación calculando el común denominador, 36 menos 25 partido por 36, que son 11 partido por 36. Es decir, que el coseno del ángulo alfa es más menos la raíz de 11 partido por la raíz de 36, que son 6. Volvemos a tener aquí otra vez dos ángulos, uno positivo y uno negativo, que corresponderá el positivo al que su coseno es positivo en el primer cuadrante, y un ángulo que está en el segundo cuadrante, su coseno sabemos que es negativo. Para calcular la otra razón trigonométrica que nos queda, que es la tangente, pues recordáis que la tangente era igual a seno partido por coseno. Como el seno vale 5 sextos y el coseno puede valer más menos la raíz de 11 sextos, pues ocurrirá que, voy a tachar esto aquí para que esto recordad que era coseno de alfa y esto recordad que era coseno de alfa. Entonces el seno partido por el coseno me quedará el seno, que son 5 sextos, este sí que es igual siempre, 5 sextos, que lo tengo aquí, partido por más menos la raíz de 11 sextos, pues uno con el más y otro con el menos. Tengo las dos posibilidades para la tangente del ángulo, una positiva y una negativa, 5 raíz de 11 partido por 11. En resumen, que si está en el primer cuadrante el ángulo, volvemos a recordar 0 menor o igual que alfa menor o igual que 90, que son pi medios radianes, pues tenemos el seno, el coseno y la tangente positivos, los tres positivos. Se cumple que el seno de alfa vale 5 sextos, se cumple en este caso que el coseno vale la raíz de 11 partido por 6 y la tangente este valor que acabamos de calcular. Y si el ángulo alfa está en el segundo cuadrante, es decir, está comprendido entre 90, que son pi medios radianes, y 180, que son pi radianes, recordadlo bien, 90, perdón, menor o igual que alfa, menor o igual que 180, significa que alfa está en el segundo cuadrante, pues veis que el seno sigue siendo positivo, 5 sextos, que es el dato que nos da el ejercicio, pero puede ocurrir que el coseno y la tangente sean negativas y el seno siga valiendo 5 sextos. Esta es la segunda posibilidad, que el coseno valga menos raíz de 11 partido por 6 y que la tangente valga menos 5 raíz de 11 partido por 11. Vamos con un ejercicio 113. El ejercicio 113 dice: averigua el valor del seno de un ángulo para el que se cumple que el coseno de alfa sea igual que la tangente de alfa. Entonces, si el coseno de alfa es igual que la tangente de alfa, como sabemos que tangente es seno partido por coseno, si en este caso el coseno es igual a la tangente, nos quedará que coseno de alfa será igual a seno de alfa partido por coseno de alfa. Transponiendo este coseno de alfa al otro miembro de la ecuación, nos quedará que coseno cuadrado de alfa es igual al seno de alfa. Por la relación trigonométrica fundamental, sabemos que coseno cuadrado de alfa es lo mismo que 1 menos seno cuadrado de alfa. Es interesante este ejercicio porque ahora nos ha quedado una ecuación aquí, una ecuación en la que si transponemos todos los términos a un miembro de la igualdad, nos queda una ecuación de segundo grado, seno cuadrado de alfa más seno de alfa menos 1 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado donde la incógnita es el seno de alfa. Si queréis, podéis hacer un cambio de variable, llamar a x seno de alfa y os quedaría x cuadrado más x menos 1 igual a 0. U otra posibilidad es directamente, como vemos que la incógnita es el seno de alfa, pues en lugar de llamar a x el seno de alfa y luego poner ahí x, pues directamente ponemos en la fórmula de la ecuación de segundo grado que la incógnita es el seno de alfa. De manera que, aplicando la fórmula, recordáis, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c partido por 2a, nos quedará que el seno de alfa será igual a menos 1, que es lo que vale la b, que es lo que multiplica. Aquí la a vale 1, la b vale 1 y la c vale menos 1, y la incógnita en lugar de ser x es el seno de alfa. El procedimiento es exactamente el mismo. Acostumbraos a
resolver ecuaciones de segundo grado donde la incógnita no tenga por qué ser x, sino como en este caso es el seno de alfa. De forma que realizando esta operación de aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado, llegamos a que el seno de alfa es igual a menos 1 más menos la raíz de 5 partido por 2. Tengo entonces dos posibilidades, que el seno de alfa valga menos 1 más la raíz de 5 partido por 2, o que el seno de alfa valga menos 1 menos la raíz de 5 partido por 2, pero esta la descartamos, puesto que este cociente es más pequeño que menos 1 y sabemos que un ángulo nunca puede ser menor que menos 1. De forma que ya tenemos entonces cuánto vale el seno de ese ángulo alfa, y el seno de ese ángulo alfa vale menos 1 más raíz de 5 partido por 2. Vamos a calcular, esto era lo que pedían, averiguar el seno de un ángulo para el que se cumplía que el coseno de alfa es igual que la tangente de alfa. Repasamos un poco. Como me dicen que el coseno de alfa es igual que la tangente de alfa y la tangente era seno partido por coseno, de ahí llegamos a esta equivalencia, que coseno cuadrado de alfa debe ser igual que seno de alfa. Como sabemos que siempre el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa, llegamos a resolver esta ecuación de segundo grado donde la incógnita es el seno de alfa y llegamos a estas dos posibilidades y esta la descartamos puesto que en ningún ángulo su seno vale menos de menos 1. Vamos con el ejercicio 114, dice aplica las relaciones trigonométricas fundamentales para calcular de forma exacta todas las razones trigonométricas de un ángulo cuyo seno vale lo mismo que su coseno. Y para que ocurra eso deben ser ángulos que están en el primer cuadrante, que es donde el seno y el coseno son positivos, o en el tercer cuadrante, que es donde el seno y el coseno son negativos. No podría ocurrir que fueran dos números iguales y uno es positivo y otro es negativo, salvo que fueran cero ambos números. Resulta entonces que en estos cuadrantes es donde se tiene que cumplir que seno de alfa sea igual que coseno de alfa. Por tanto, si el seno de alfa es igual que el coseno de alfa, resultará que la tangente de la alfa será igual a seno partido por coseno. Como el seno es igual que el coseno, me quedará que la tangente de alfa será igual a 1. De forma que si aplico la relación trigonométrica fundamental, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa será igual a 1. Como el seno de alfa me dicen que es igual que el coseno de alfa, pues donde pone coseno de alfa pongo seno de alfa y al elevarlo al cuadrado me queda seno cuadrado de alfa. Es decir, que llegamos a que 2 seno cuadrado de alfa será igual a 1. Luego el seno de alfa será igual a más menos 1 partido por raíz de 2, racionalizado es raíz de 2 partido por 2. Como la tangente de alfa ya sabíamos que era seno de alfa partido por coseno de alfa, la tangente de alfa me quedará que es igual al coseno de alfa, el coseno de alfa que está dividiendo lo transponemos al otro miembro multiplicando y la tangente de alfa la pasamos dividiendo, es decir, que me queda que el coseno de alfa es igual a más menos raíz de 2 partido por 2, que era el seno de alfa, recordad, el seno de alfa es más menos raíz de 2 partido por 2, partido por la tangente de alfa, y la tangente de alfa fue la primera razón trigonométrica que calculamos y vimos que valía 1. Con lo cual el coseno de alfa es seno de alfa partido por tangente de alfa, luego el coseno de alfa nos quedará más menos la raíz de 2 partido por 2. Vamos a repasar un poco el ejercicio. Me dicen que calcule las razones trigonométricas de un ángulo para el que su seno es igual que su coseno. Lo primero que hacemos es calcular la tangente de ese ángulo alfa, y la tangente de ese ángulo alfa siempre vale 1, tanto para el primer cuadrante como para el tercer cuadrante, es la misma tangente, el mismo valor de la tangente, pero el seno del ángulo puede ser más menos raíz de 2 partido por 2 y el coseno del ángulo puede ser más menos raíz de 2 partido por 2. Aquí hemos utilizado esta relación trigonométrica, que la tangente es seno partido por coseno, y para calcular el seno y el coseno hemos utilizado la relación trigonométrica fundamental seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1. Aquí sacamos el seno de alfa y luego sacamos el coseno de alfa, puesto que conocíamos la tangente y en este caso el seno. En fin, resumiendo, que tenemos esta posibilidad, que la tangente de alfa valga 1, que el seno valga raíz de 2 partido por 2 y que el coseno de alfa valga raíz de 2 partido por 2, y sabemos que eso corresponde a un ángulo de 45 grados, es decir, de pi cuartos radianes, y puede existir la posibilidad de que la tangente valga 1 y el seno y el coseno valgan lo mismo y sean ambos negativos, sean
raíz de 2 partido por 2, como vemos ahí, o menos raíz de 2 partido por 2, y en ese caso el ángulo sería 3 pi cuartos radianes, y 3 pi cuartos radianes sabemos que corresponde a un ángulo de 135 grados. Bueno, espero que lo hayáis entendido bien, y si no, paráis las veces que sea necesario hasta que lo entendáis perfectamente. Vamos con el ejercicio 115. Dice: determina todas las razones trigonométricas del ángulo de 30 y 60 grados sabiendo que el seno de 30 es igual a un medio y basándonos en las relaciones fundamentales y en el hecho de que 30 y 60 suman 90, es decir, son ángulos complementarios. Bueno, sabemos que el seno de 30, el dato que vale un medio, aplicando que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, pues llegamos a que el coseno de 30 será igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado. Aquí hemos venido poniendo hasta ahora más menos, pero veis que ahora solamente me quedo con la solución positiva, puesto que 30 grados es un ángulo que está en el primer cuadrante, y un ángulo que está en el primer cuadrante, su coseno es positivo, por eso no pongo aquí el más menos, directamente pongo más la raíz de 1 menos un cuarto, que son 3 cuartos, la raíz de 3 cuartos es la raíz de 3 partido por 2, es decir, que acabamos de comprobar que el seno de 30 vale un medio, y que el coseno de 30 vale la raíz de 3 partido por 2, que era algo que ya sabíamos con la tablita aquella que aprendimos. Hemos tomado la solución positiva, como decía, porque está en el primer cuadrante. A partir del seno de 30 y del coseno de 30, como la tangente es seno partido por coseno, pues al dividir un medio entre la raíz de 3 partido por 2, nos queda que la tangente de 30 es 1 partido por la raíz de 3, que si racionalizamos es raíz de 3 partido por 3. Ya tenemos entonces, a partir del dato del seno de 30 un medio, cuánto vale el coseno de 30, cuánto vale la tangente de 30. Para hallar las razones trigonométricas de 60 grados, pues aplicamos las relaciones trigonométricas de dos ángulos que suman 90 grados. Si recordáis, el seno de 90 menos alfa es igual que el coseno de alfa, y el coseno de 90 menos alfa es igual que el seno de alfa. Por tanto, el seno de 60 será igual que el coseno de 30, y el coseno de 60 será igual que el seno de 30. Como sabíamos previamente que el seno de 30 era un medio y que el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2, pues acabamos de obtener el seno de 60 y el coseno de 60. Para calcular la tangente de 60, lo único que tenemos que hacer es dividir estos dos números, raíz de 3 medios entre un medio, los dos se simplifican y nos queda que la raíz de 3 es la tangente del ángulo de 60 grados. Bueno, pues una vez más, si este vídeo te ha sido útil, muchas gracias por tu like, y puedes suscribirte si no lo has hecho a mi canal Fedebatres, donde iremos paulatinamente subiendo nuevos vídeos de matemáticas. Muchas gracias, adiós.